Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Gabriel Colchen y vamos con los titulares. Si bien continúa el conflicto entre Irán y Estados Unidos, Washington prefiere ahora la presión económica a la militar sobre Teherán. Por su parte, Irán oscila entre un ala más moderado que busca negociar con Estados Unidos y un ala más radical que quiere imponer todas sus condiciones a Washington. Tenemos análisis. Y en medio de la crisis regional, Turquía, Arabia Saudita y Pakistán anunciaron un acuerdo de defensa trilateral, una manera inédita para las tres potencias sunitas de aliarse ante la amenaza iraní, pero también un mensaje para Israel. Tenemos invitado. En Yemen, la guerra ha vuelto a estallar. Además de atacar a Arabia Saudita y sus buques del Mar Rojo, los hutíes también llevan a cabo ataques en suelo yemení y se enfrentan a las fuerzas gubernamentales apoyadas por Riad. 12 años después del inicio de la guerra civil, el país sigue profundamente fracturado. Empezamos en Irán porque más de 5 meses después del inicio de la guerra, Donald Trump parece cambiar de estrategia. El 9 de agosto, en una entrevista al medio Axios, el presidente estadounidense dijo que su táctica es ahora manejar la situación con discreción y golpear a la economía iraní en vez de lanzar otra ofensiva militar. Mientras el estrecho de Hormuz sigue parcialmente bloqueado, Teherán presentó nuevas condiciones a Estados Unidos para la apertura del paso marítimo. Para analizar el tema conectamos con Talia Iskan, especialista de Medio Oriente. Hola Talia, ¿está Donald Trump cambiando de estrategia y por qué ahora? Sí, es correcto. Hay un cambio de estrategia, pero no es un cambio tan radical. Él no está cambiando necesariamente de objetivo, él está cambiando de instrumento, porque la estrategia militar de Donald Trump no logró obligar a Irán a capitular ni recuperar plenamente la libertad de navegación de Hormuz. Y después de 5 meses, Teherán, ya que conservó suficiente capacidad para imponer costos al mercado mundial y a Estados Unidos, Washington, por tanto, está intentando que la presión económica haga lo que los bombardeos no consiguieron hacer rápidamente y además como el diálogo ahorita de las negociaciones no se está fluyendo de una manera directa entre Irán y Estados Unidos, es difícil que Donald Trump cumple con sus promesas beligerantes porque además Pentágono ha perdido muchísimo dinero. Ya han gastado más de 37.000 millones de dólares y pidieron más de 90.000 millones de dólares. Entonces ya el presupuesto está en el tope y se tienen que cambiar de instrumento y la estrategia, no le queda de otro. Y según medios de comunicación, el presidente iraní Masoud Pezeshkian quisiera priorizar un acuerdo con Estados Unidos, mientras que los guardianes de la revolución quieren imponer nuevas condiciones a Washington. ¿Hay desacuerdos dentro del poder iraní? Sí, mira, la verdad es que yo evitaría decir que hay una ruptura o un desacuerdo fuerte entre el presidente y la Guardia Revolucionaria, pero es una dinámica compleja, porque sí existe un bloqueo más pragmático alrededor del presidente y del presidente de Parlamento, incluso que considera que la presión militar iraní debe servir para obtener una negociación favorable. Y frente a ellos están los sectores ultraduros, especialmente vinculados al movimiento Paidari, en este caso, que consideran que negociar demasiado pronto equivaldría a entregar la ventaja conseguida mediante Hormuz y la resiliencia militar. Entonces, sí. Los grupos ultraduros tampoco forman un bloque absolutamente contrario a negociar, porque sí antes han estado a favor varios de alto al fuego, pero sí no coinciden 100% en una política pragmática. Ellos tienen una lucha más a favor de las causas absolutas de Irán, a que Irán ya no sufre sanciones, a que Irán tenga todo el control de Hormuz y para también no tener una imagen de recapitulación por parte de Irán. Entonces la división iraní no es sobre si resistir a Estados Unidos, prácticamente todos coinciden en eso. La verdadera disputa es sobre para qué utilizar esa resistencia. Entonces los pragmáticos quieren convertirla en con concesiones negociadas y los sectores ultraduras quieren prolongarla hasta obtener una victoria política mucho mayor para Irán. Italia, entre Estados Unidos e Irán, finalmente, ¿cuál de los dos puede aguantar más ahora mismo?
Muy bien, yo creo que los dos lados tienen más riesgo en diferentes áreas. Económicamente, Irán tiene mucho más que perder, pero políticamente y en el corto plazo electoral, Donald Trump tiene un reloj mucho más corto, porque Irán está en una situación económica muy grave, ¿no? Inclusive los noticieros internacionales informaron que a finales de julio que la inflación iraní ya superaba el 60% y la moneda estaba en mínimos históricos y los ataques estadounidenses se habían intensificado. Y eso es claramente un riesgo económico. Y el real también perdió aproximadamente 70% de su valor durante 2025. Entonces, ya muchos analistas mencionados de noticieros o agencias internacionales llegaron a plantear que la economía iraní podría sufrir una contracción de dos dígitos este año como consecuencia combinada de la guerra y ya las sanciones y bloqueo existente. Pero también por parte de Estados Unidos hay que hablar mucho de prestigio, ¿no? Porque obviamente tiene una economía mucho más grande y diversificada, no está ante una amenaza económica existencial, pero sí tiene un problema políticamente muy visible, el tema de la gasolina. Aproximadamente 28% fue la cantidad que sí se identificó en el crecimiento de lo caro que se puso el petróleo a nivel nacional. Entonces, eso sí, electoralmente es muy preocupante viéndolo desde el lado de Donald Trump, porque la gasolina es probablemente que el precio gasolina ha sido un tema muy importante para los estadounidenses. Entonces, Irán tiene el balance económico más débil, pero Washington tiene el calendario político más corto, inclusive esa guerra casi garantiza una posible pérdida electoral o de prestigio o de imagen de Donald Trump en las elecciones que vienen en el Congreso. Entonces, Teherán puede perder más dinero, pero Trump pierde más rápido políticamente. Entonces, son dos áreas diferentes. Muchísimas gracias, Talia, por haber estado con France 24. Muchísimas gracias. Y en medio de la escalada regional, Turquía, Arabia Saudita y Pakistán firmaron un acuerdo conjunto de defensa que amplía el que firmaron en Riad de Islamabad en 2025. Según el texto, cualquier ataque a alguna de las partes será considerado un ataque contra todos. Representa un paso muy importante para las tres potencias militares de mayoría sunita. Turquía, que hace parte de la OTAN, tiene el segundo ejército más grande de la organización. Arabia Saudita es uno de los países del mundo que mayor presupuesto invierte en defensa y Pakistán es la única potencia nuclear militar del mundo árabe y musulmán. Para ampliar el tema nos acompaña Paulo Bota, director de la oficina Trends Research and Advisory en América Latina. Paulo, ¿por qué llega este acuerdo ahora mismo? Creo que en primer lugar tiene claramente un objetivo derivado del conflicto que se está viviendo en la región del Golfo, aunque los tres países han dicho claramente de que no es un acuerdo anti-iraní, pues nadie puede negar el timing, cuando está apareciendo. Por otra parte, creo que también es una respuesta no solamente al problema iraní, sino también a lo que se percibe como la insuficiencia del paraguas de seguridad de los Estados Unidos de América y la búsqueda por parte particularmente de Arabia Saudita de otras opciones, de mayor autonomía en términos de seguridad y defensa. Por lo tanto, en primer lugar, la agresión iraní a los países árabes del Golfo y en segundo lugar, la insuficiencia de la respuesta de los Estados Unidos y la búsqueda de opciones para lograr mayor autonomía. Y conociendo las relaciones muy tensas entre Turquía e Israel, ¿qué cambia este acuerdo particularmente para Israel? Todavía, como les digo, no creo que podamos decir que hay un cambio concreto, pero sí es cierto que Israel percibe a Turquía como una potencia regional que tiene intereses bastante divergentes a los que puede tener el gobierno de Tel Aviv. No solamente estamos hablando de la situación en Siria o tal vez la situación que se ha planteado en el pasado con Palestina, sino también ahora que se está planteando con respecto a Irán. Por lo tanto, para Israel es una señal de alarma, es una señal de que un país que se lo percibe como crecientemente separado de sus intereses, diversifica
sus vínculos, incluso con países como Pakistán, como Arabia Saudita, como Qatar en el pasado. Por lo tanto, creo que Israel no ve, por supuesto, con buenos ojos eso, porque perciben que estos movimientos turcos lo que hacen es aumentar sus vínculos a nivel regional y eso podría ser una diferencia con respecto a lo que está haciendo Israel, que es percibido por muchos actores regionales más que como un factor de inestabilidad, antes que como un factor de estabilidad. Muchísimas gracias, Paulo, por tu análisis. Por favor, seguimos en contacto. Muchas gracias. Vamos ahora a Yemen porque en medio del conflicto regional en el que participa el grupo Houthi, que sigue atacando a navíos en el Mar Rojo, también se reanudó el conflicto interno en el país. Retomaron los ataques entre los hutíes y el gobierno reconocido internacionalmente y apoyado por Arabia Saudita. En los últimos días y por primera vez desde la tregua alcanzada en 2022, el conflicto se ha cobrado la vida de decenas de personas. Miremos el informe. El conflicto vuelve a estallar en Yemen. El 9 de agosto los hutíes atacaron al puerto yemení de Mocha, dejando más de 10 muertos civiles y militares. Según el portavoz militar hutí, el ataque se lanzó en respuesta a las incursiones saudíes en el noroeste de Yemen. Lo que hizo ayer la milicia terrorista hutí fue básicamente atacar un puerto civil que atiende a millones de personas al transportar sus necesidades, la ayuda y los suministros. Este nuevo incidente sigue al masivo ataque de los hutíes con drones y misiles del 6 de agosto en Marib y Hadramaut, que cobró la vida de alrededor de 60 soldados de las fuerzas gubernamentales. Fue el ataque más mortífero en Yemen desde la tregua de 2022. La guerra empezó en Yemen hace 12 años, tras la caída del presidente Saleh en medio de la primavera árabe y ante un gobierno de transición débil. El grupo rebelde chiita hutí, apoyado por Irán, tomó la capital Sanaa en 2014. En 2015, la guerra se internacionalizó con la intervención de una coalición militar árabe liderada por Arabia Saudita y apoyada por Estados Unidos para luchar contra el grupo rebelde y contener la influencia iraní en suelo vecino. Pero el conflicto se estancó y sumió al país en una terrible crisis humanitaria. Hoy Yemen sigue fragmentado. El norte y la capital permanecen bajo dominio hutí. El gobierno, reconocido por la ONU, consolida su control en el sur y sureste, donde ha debilitado a las fuerzas separatistas del Consejo de Transición del Sur, apoyadas por Emiratos Árabes. Por otra parte, una zona en la costa del Mar Rojo sigue bajo control de las fuerzas afines al antiguo gobierno de Saleh y hoy aliadas a las fuerzas gubernamentales. En medio de una crisis regional, los hutíes buscan afianzar la agenda de Irán y presionar a Arabia Saudita, quien prioriza ahora mismo la seguridad de sus fronteras. Llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.